Muy bien, sean bienvenidos a este video de Fundamentos de Bases de Datos, que es nuestra asignatura que vamos a cursar. Vamos a empezar con el tema número 1. El objetivo de este video es que quede claro el concepto de lo que es una base de datos, ¿sí? ¿Qué es una base de datos? Desde la antigüedad, el hombre ha tenido la necesidad de registrar datos o información, pues desde sus cosechas, los censos, bibliotecas y muchos otros ejemplos de dicha información. Este proceso pues se tenía que hacer de forma manual, era lento, pocos tenían acceso, lo hacían en papel, en barro, en piedras, y era un proceso muy complejo. Conforme la humanidad ha evolucionado, pues también han evolucionado estas bases de datos y se requiere o se ha requerido que ahora el volumen de datos a almacenar pues ha crecido mucho. Se necesita un acceso más rápido, que la información esté disponible, y con el desarrollo de la informática pues nos ha facilitado todo esto. Entonces, el concepto de bases de datos enfocado hacia el área de informática, según CJ Date en su libro de bases de datos, nos dice que un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para llevar registros. Es decir, todo eso que antes el ser humano hacía de manera manual, en papel o en otro tipo de material, pues ahora lo va a hacer usando la computadora, ¿sí? Y ese sistema, pues nos debe permitir agregar, insertar, recuperar, modificar o eliminar datos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, pues una base de datos es un conjunto de datos organizados, estructurados y relacionados de un ente, persona, organización, del cual nos interesa almacenar dichos datos y ciertos datos nada más, para que posteriormente sean modificados, agregados y consultados, y nos ayude a conocer y a tomar decisiones. Los datos que yo voy a almacenar de esa persona u organización, pues son datos que me interesan únicamente, ¿sí? Por ejemplo, de un alumno, pues yo voy a almacenar su nombre, su número de control, su dirección, su correo electrónico y muchos otros datos, pero a lo mejor no me interesa guardar su religión o su afinidad política o su afinidad deportiva, porque no es de interés para la escuela. Si yo tuviera otra base de datos donde sí me interesa su afinidad política, entonces sería en ese momento, ese sí sería un dato de interés. Entonces aquí es muy importante determinar los datos de interés para la organización y para el proceso que yo quiera llevar a cabo, ¿sí? Bueno, los términos de datos e información en esta asignatura los vamos a tratar como sinónimos, pero quiero hacer una aclaración que no es lo mismo. Dato e información no es lo mismo. Hecha la aclaración, pues después los vamos a tratar de manera eh, indistinta, ¿no? Nos vamos a referir a cualquiera de los dos. Para esto, pues voy a usar un ejemplo. Ahí está la palabra Lima. Ese es el dato, ¿sí? Pero si yo te pregunto, ¿qué entiendes por Lima? Pues habrá alguno que se haya imaginado, pues a Lima, la capital de Perú, un país. Habrá otro que haya dicho, no, espérame, Lima es una fruta, ¿sí? Un cítrico. Alguien se puede haber imaginado una herramienta que se usa para devastar material de metal. Alguien también a una herramienta que usan las mujeres para arreglarse las uñas. O alguien más, Lima es un apellido. Entonces, aquí vemos muy claramente la diferencia entre dato e información, ¿sí? El dato, pues es una palabra con 4 símbolos del alfabeto. En este caso, las letras L, I, M y A, que eso
es lo que se va a almacenar de manera codificada en la base de datos, únicamente esas 4 letras, que sería el dato. Y la información es lo que el lector, lo que para el lector significa de acuerdo a su connotación y conocimiento. Es decir, es su interpretación de ese dato. Esa es la información. Hecha la aclaración, los trataremos de manera indistinta durante el curso. El término empresa, pues simplemente es un término genérico para identificar cualquier organización. Esta puede ser de tipo comercial, técnico, científico, religioso, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, la empresa puede ser conformada por solamente un individuo. Nosotros tenemos nuestra necesidad de almacenar ciertos datos personales, nuestro directorio telefónico, donde guardemos las claves que usamos para nuestro correo o las distintas aplicaciones que tenemos acceso, ¿sí? O puede ser una corporación, un gran consorcio. Eh, Obviamente cuando hablamos de una organización más grande, pues sus datos también son más grandes, ¿sí? Y tienen más necesidad de almacenar más volumen de datos. Las empresas pues pueden ser compañías manufactureras, bancos, hospitales, universidad, departamento gubernamental, etcétera, ¿sí? Esa empresa o esa organización pues debe mantener una gran cantidad de datos acerca de su operación. Estos se conocen como datos persistentes, o sea, los datos que van a quedar almacenados en algún medio dentro de nuestro sistema de base de datos. Y algunos ejemplos de esos datos, pues son los datos de producción, ¿sí? ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Cuántas unidades? ¿Cuáles son sus características? ¿Sus costos? Precios de venta, datos contables, datos de pacientes, diagnósticos, enfermedades, medicamento, tratamiento, datos de estudiantes, su nombre, dirección, calificaciones, ¿sí? Datos de planeación. Entonces, todas las organizaciones pues tienen necesidad de almacenar datos. Bien, pues muchas gracias. Esta es una pequeña cápsula para entender el concepto de bases de datos. Nos vemos en la próxima.